Diputado Aguad, ¿cómo le va? Qué debate, ¿no? Sí, estamos... Qué linda noche. Sí, una noche muy... ¿Puedo opinar sobre esto? Puede, ¿cómo no? No me eche la culpa a los medios de comunicación de nada, les pido por favor. A ver, yo coincido que hay un fin de ciclo. Pero si el fin de ciclo es el fin del gobierno, estamos en el horno. Ese no es el fin del ciclo. El fin de ciclo tiene que ser del populismo, es decir, de una manera de gobernar donde se privilegia construir capital electoral a costa de capital social. Eso es lo que tiene, es el ciclo que se tiene que terminar. Porque si es simplemente cambiar un gobierno por otro, no arreglamos nada. En realidad esta discusión del tema de la justicia, el de la 125, el de la privatización, la estatización de YPF, de las AFJP, de Aerolíneas Argentinas, hay que entenderlo de esta manera. Un gobierno puede hacer lo que quiera, violar las instituciones, suprimir los controles. Lo que no puede hacer, no puede evitar son las consecuencias de las cosas que hace. Entonces, la reflexión es, en la Argentina sigue habiendo 11 millones de pobres. Hay 12 millones de trabajadores que cobran menos de 3.000 pesos en la Argentina. El 40% de los trabajadores está en negro en este país. Hay que congelar los precios porque no hay inflación, dice el gobierno, pero hay que congelar los precios. 25% de inflación. Se derrumbó la inversión privada, nacional y extranjera. Esas son las consecuencias de las malas políticas. Y mientras tanto, se toman todas estas medidas y el país sigue retrocediendo. Ese es el ciclo que tiene que terminar. A ver, ahora, ¿cómo? Ha quedado demostrado esto, que no hay forma de que la inversión pública reemplace a la inversión privada. Lo de YPF es un fracaso estrepitoso, pero tenemos que entender cuál es el fracaso. No se puede desarrollar el sector energético del país sin inversión privada. El Estado no tiene recursos económicos para hacerlo. Bueno, si uno entiende 4 o 5 cosas, es probable que no cometa los mismos errores para que se den las mismas consecuencias. Ahora, Oscar, ¿estamos entendiendo esas cosas? Bueno, yo entiendo que sí. Yo lo único que a ver, en el debate de la alternativa, el tema es muy simple. Yo estoy convencido que las elecciones se pierden, no se ganan. Y las pierde el gobierno, o las gana el gobierno. La oposición, toda junta, no hubiera resuelto el problema. La elección la ganaban los Kirchner, porque habían creado las condiciones para que la gente los votara. Yo nunca dije todas juntas. ¿Y sabe qué, Oscar? No, pero a ver, todas juntas han sido incapaces de juntarse. ¿Sabes por qué no, Pablo? Para presupuestos mínimos. Pablo, porque no estaba terminado el ciclo. El ciclo se está agotando ahora. Ya no hay más respuesta, ya no se puede incentivar el consumo. Sobre las ruinas. Sí, claro. Está terminándose el ciclo. Y sí, así es. ¿Y no sienten un imperativo moral Sí. de haber presentado una alternativa política Sí. eficaz, poderosa, práctica antes? A ver, Pablo, vos me has escuchado a mí en los últimos 6, 7 años hablar siempre de lo mismo, Sí. que es la alternativa a esto. Ahora, ¿quién va a poner a alguien que construya esa alternativa en el poder? Es la gente, la sociedad cuando vota. Y yo creo que este ciclo del kirchnerismo, no del kirchnerismo, del populismo, se termina en la Argentina. Llevamos más de 70 años. Y yo también creo que hay un peronismo que ha evolucionado y que es más democrático. A ver, yo me río, no quiero hablar mal del peronismo. Estamos hablando de la justicia. Perón metió presa a la Corte cuando asumió la primera presidencia, la metió presa. ¿Y sabe cuál era el argumento para meterla presa? Que habían avalado el gobierno militar anterior, del cual él había sido el vicepresidente y ministro de Trabajo. No resiste el análisis, pero hay que olvidarse del pasado, hay que construir el futuro. Esta ley, para decirlo en términos claros, destruye... Hay que olvidarse del pasado, bien. Y a Yoma y a todos los peronistas no kirchneristas también le tenemos que preguntar que no nos podemos olvidar que ellos avalaron al kirchnerismo. Sí. El Azota, Yoma y muchos otros. No lo digo para señalar con el dedo. Bueno, no lo digo para señalar con el dedo, pero recordar. Usted dice, están aprendiendo. Hay un peronismo más democrático. Bueno, Mariano dice eso y yo digo, fírmenmelo y demuéstrenselo a la gente. No solamente más democrático, menos populista.
porque el problema es ese. A ver, el populismo es una cosa muy grave. Te vuelvo a reiterar, es construir capital electoral a costa del capital social, a costa del stock y del capital de la sociedad. Pero ustedes los radicales también, Oscar. Pero, a ver, si me dejás construir. En el radicalismo hay populismo. Claro. Pero en la sociedad argentina hay populismo. Hay gente que no quiere trabajar, quiere que el Estado venga y le dé algo. Eso es el populismo. Eso es una cultura que se construyó después de 70 años. Hay populismo en el radicalismo, hay populismo en el peronismo y hay populismo en la sociedad argentina. Ese ciclo es el que se está acabando. Ahora, reconstruir una cultura del trabajo, del esfuerzo, va a costar en el país. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo qué? ¿Cómo se hace? Se hace con un Estado que tenga se hace básicamente por la experiencia que nos está dando lo que nos pasa. Se hace, ¿no?, con una cosa fundamental, con un acuerdo. Ajá, esa es la palabra que espera. Bueno, un acuerdo. No, es que no se puede hacer de otra manera. Y bueno, es lo que primero, que los radicales volvamos a entender que hay que construir acuerdos sectoriales. La sociedad argentina está dividida en cientos de sectores. El arte de la política es cómo se entrelazan los intereses de todos esos sectores en beneficio del bien común. Hay que acordar con los factores del trabajo, con los factores del capital y con la política hay que acordar. Hay que hacer un gran acuerdo nacional para sacar al país del subdesarrollo, que es el diagnóstico. El subdesarrollo es una renuncia y es un fracaso de la política. A ver, yo para decir lo que estoy diciendo siempre miro Japón. ¿Cómo puede ser que Japón, una isla pequeña, volcánica, que no tiene ningún recurso de ninguna naturaleza, sea la segunda potencia industrial de la humanidad? Porque tomaron la determinación de no ser subdesarrollados, de no ser pobres. Eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina. Ahora, esto que está pasando con la justicia es, a mi juicio, la tapa del cajón de las inversiones. Con esto no viene más una inversión a la Argentina. Los argentinos se van a ir a invertir a otro lado. Porque si usted destruye los controles de la justicia, las medidas cautelares, con lo cual se ataca la propiedad privada, se terminó. ¿Quién va a venir a la Argentina? Ahora, hablemos de esta ley, que tiene perlas extraordinarias, ¿no? Esta ley es para hacer dulce. Pero ¿usted no cree, diputado, que esta ley no va a pasar? Es decir, ¿no va a pasar por la justicia? No, yo creo, a ver, esta ley va a ser declarada inconstitucional rápidamente. Pero rápidamente. Y además yo quiero objetar algo que dicen los kirchneristas. Dicen, yo gané las elecciones, tengo que gobernar los tres poderes. Falso. Esa es una premisa falsa. La justicia es contramayoritaria, no es mayoritaria. La justicia, primero, imparcialidad requiere, ¿no es cierto? Y además es quien defiende a las minorías de los abusos del poder. Es contramayoritaria. El que gobierna no puede gobernar la justicia. La justicia es autónoma, independiente. El problema que se da acá es que se eliminan los controles. El único control que le queda al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo es el Poder Judicial. Y acá se está eliminando el control. Es decir, quien tiene que ser controlado va a asumir el rol de controlador. Ahora, ¿usted no cree, diputado, yo quizás soy un poco optimista, ¿no? Pero la sensación que tengo yo es que pese a todo, de todos estos fracasos, estamos aprendiendo. Pero no, absolutamente. Y además el fracaso es lo que va a hacer construir la alternativa y que se opte por otra cosa distinta. No se lo vea como un fracaso. A ver, cumplir con la ley, garantizar la seguridad jurídica, tener institucionalidad, es lo que requiere la economía para poder sacar a la gente de la pobreza. Es decir, acá, cuando uno habla de atraer inversiones, está hablando de crear empleo, de generar salario, de sacar a la gente de la pobreza. Esto es fundamental. Hay dos opciones, o sacamos a la gente de la pobreza o la dejamos en el lugar donde están. El populismo deja a la gente en el lugar donde están. Y además agranda las diferencias sociales de manera exponencial. Este gobierno ha agrandado las diferencias sociales. Usted sabe que yo tardé bastante en reconocer el hecho de que el populismo quiere más pobres. Pero no obvio, pobres. Además les hace falta a los pobres. Cuesta aceptarlo, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo pueden ser tan perversos, ¿no? Yo llego a esta conclusión. Puede haber dos sociedades. Una sociedad, que era la sociedad argentina de hace 20 años atrás, donde si usted hacía una encuesta y le preguntaba a los padres de familia qué quieren para sus hijos, la respuesta era que estén mejor que yo. Claro. Es decir, ese es el motor de la sociedad, de la evolución.
Hoy usted capaz que hace la misma encuesta y más gente le dice que esté igual que yo. Es decir, que no ya no tiene bajando. pretensión de que aumente, que se quede en el mismo lugar. Claro. Bueno, eso es lo que logra el populismo. Hemos destruido la cultura del trabajo en la Argentina. La gente está esperando con una mano tendida que el Estado le dé algo. Nadie quiere trabajar. Y nadie quiere trabajar en blanco. La gente quiere trabajar en negro porque si no, no cobra el plan social. Diputado Aguad, muchas gracias por esta conversación. Por favor. Gracias. Vamos ahora a recibirlo Al momento de los números. a Jacobe para que nos dé los números. Gracias.